La anatomía humana se compone de un sofisticado sistema de órganos y tejidos interconectados que trabajan en perfecta sincronía para desempeñar funciones que van desde un simple pestañeo hasta la producción de hormonas que facilitan la supervivencia en una situación de vida o muerte. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que sucede en su organismo cuando se enfrenta a una situación de estrés? La respuesta es simple. Debemos hablar del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, una parte esencial del sistema neuroendocrino. Primero hay que remitirnos al cerebro, específicamente al hipotálamo, que es la parte sensora del sistema nervioso autónomo. Este recibe información sobre la fisiología de nuestro cuerpo y se encarga de funciones relacionadas con el ciclo del sueño y la vigilia. El hipotálamo junto con la hipófisis modulan y retroalimentan todas las señales que nuestro cuerpo envía a lo largo del día. En respuesta a una situación estresante viene a ser necesario un tercer intermediario, la glándula suprarrenal. El cuerpo humano posee dos glándulas suprarrenales, ubicadas en el polo superior de cada riñón en el espacio retroperitoneal. Podemos hablar de que son glándulas periféricas. Tienen forma de pirámide aplanada y presentan dos regiones estructurales y funcionales bien diferenciadas, la corteza y la médula. Estas se encuentran recubiertas por una cápsula de tejido conectivo y son muy vascularizadas. La corteza suprarrenal secreta hormonas esteroideas esenciales para la vida, ya que influyen en el equilibrio electrolítico. Esta se divide en tres. La capa más externa o zona glomerular sintetiza mineralocorticoides que afectan la homeostasis mineral. La zona fascicular sintetiza glucocorticoides que afectan la homeostasis de la glucosa. Y finalmente, la capa más interna o zona reticular secreta andrógenos precursores de hormonas sexuales. El principal andrógeno secretado es la de hidroepiandrosterona. Por otro lado tenemos la médula suprarrenal. La médula es un ganglio simpático modificado. Presenta células cromoafines que son productoras de hormonas y están inervadas por neuronas simpáticas. Las hormonas que secreta son la adrenalina y la noradrenalina, que aumentan la respuesta simpática que ocurre en otras partes del cuerpo. Ahora que conocemos un poco mejor los elementos clave del eje suprarrenal, vamos a ver cómo actúa. La reacción inicia en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que contiene neuronas neuroendocrinas que sintetizan y secretan vasopresina y hormona liberadora de corticotropina. Estos dos péptidos a su vez regulan el lóbulo anterior de la glándula pituitaria, estimulando la secreción de hormona corticotropina, la cual a su vez actúa sobre el córtex adrenal para producir glucocorticoides, principalmente el cortisol en los humanos. Los glucocorticoides a su vez retroactúan sobre el hipotálamo y la hipófisis para inhibir la producción de hormona liberadora de corticotropina y corticotropina en un ciclo de retroalimentación negativo. Adicionalmente, los glucocorticoides pueden estimular la parte más interna de la glándula suprarrenal, ocasionando la liberación de adrenalina y noradrenalina. Estas dos últimas hormonas pueden ser liberadas independientemente por la estimulación simpática. Este eje se activa principalmente para permitir que un organismo pueda enfrentarse a las demandas del medio en el que vive y pueda adaptarse. Por lo tanto, afecta a diferentes puntos del cuerpo, como el sistema digestivo, nos ayuda a modular las emociones, nuestra conducta sexual y nuestro metabolismo activo. Inclusive tiene efectos sobre el sistema inmunológico. El estrés es una parte inevitable de la vida. Por ejemplo, este hace que sientas la necesidad de llegar puntual a tu trabajo para no perderlo. Nos impulsa a llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. El sistema de respuesta al estrés del cuerpo suele ser autolimitante. Cuando existe un exceso de estrés, se sobreestimula el eje, lo que desregula la respuesta y puede derivar en daños físicos a largo plazo por una exposición crónica al estrés. Por lo tanto, es ideal aprender a manejarlo adecuadamente. En este punto veremos una inmersión en las tres principales hormonas. La primera de ellas, la de hidroepiandrosterona, que es un esteroide y es uno de los más abundantes sintetizados y difundidos y secretados en la porción cortical de la zona reticular de las glándulas suprarrenales. Esta es una prohormona endógena que es un precursor de los andrógenos y estrógenos. Entre muchas de sus utilidades vamos a encontrar que también va a tener eficaz prevención contra el envejecimiento y es un estimulante sexual. Su peso molar está entre los
288 gramos sobre mol y es muy abundante en ambos sexos, aunque se conoce que tiene altos niveles en las mujeres. Esto va a sintetizar una elevada cantidad de DHEA, como también se le conoce a esta hormona, en la glándula adrenal, pero esta producción decrecerá bruscamente tras el nacimiento. Sin embargo, va a volver a aumentar en forma muy rápida y acelerada a los 6 y 8 años, para alcanzar su pico más elevado a los 25 y 30 años. Después de esto, se va a producir una caída hasta llegar a los 10 o 20% de esta hormona a los 80 años y se le conoce como un patrón de secreción de ritmo circadiano. Se conoce la acción fisiológica de la hormona en su totalidad, pero se conoce como un sustrato en la síntesis de androsterona y testosterona. Su aparición va a ir acompañada con el vello púbico y axilar, por lo que se sugiere que está relacionada con la DHEA. Además, es un antagonista del receptor del ácido gamma aminobutírico, también conocido como GABA, que es un inhibidor de la neurotransmisión. También es un potencializador del efecto neurotransmisor del glutamato y nuestra hormona también actuará como un agente neuroprotector. Para finalizar con esta prohormona, se acepta que puede actuar en 5 niveles distintos. En el primer nivel va a actuar en los receptores de GABA, en el segundo en los receptores de N-metilaspartato, donde va a potencializar las acciones de glutamato. El tercer nivel está actuando sobre los facilitadores del receptor nuclear CAR. El cuarto va a actuar en los receptores de superficie de las células endoteliales y por último va a actuar y va a ejercer un efecto antidepresivo en los receptores sigma 1 de los neuroesteroides, además de la posible acción vasodilatadora, antienvejecimiento, antiinflamatoria y antiarteriosclerótica. A través de un proceso de sulfatación se origina nuestra hormona sulfato de dihidroepiandrosterona. Este paso es metabólico y tiene lugar en las glándulas suprarrenales. Es mediado por la enzima sulfatotransferasa y favorecido por la acción de la ACTH, hormona de adrenocorticotropa. La hormona sulfatada no solo posee mayor tiempo de vida media, sino también mayor acción biológica. En las glándulas adrenales, tanto la DHEA como la DHEAS se encuentran equivalentes en concentración, pudiendo ser secretada en una u otra forma química. Esta DHEA sulfatada aumenta la producción de la epinefrina, además de tener actividad en los receptores de la dopamina. Así, en grandes rasgos, la DHEA es sintetizada a partir del colesterol y es convertida en DHEAS mediante la sulfotransferasa, logrando así prolongar su vida media. La dihidroepiandrosterona libre tiene una vida media promedio de 1 a 3 horas, debido a que esta tiene una gran transformación, una transformación masiva de la dihidroepiandrosterona sulfatada, y esta va a poseer una vida media de 10 a 15 horas. La secreción de estas dos hormonas está regulada por la hormona adrenocorticotrópica y por otras hormonas de origen hipofisiario. Bueno, también tenemos la androstenediona, también se le conoce como 4-androstenediona. Esta está compuesta por 19 carbonos, es una hormona esteroide sexual, se produce en la corteza suprarrenal, también en los ovarios y en los testículos, secundariamente. Esta es una prohormona de la testosterona, produce estrógenos como el estradiol y la estrona. Además de esta, se sintetiza o puede ser sintetizada de dos maneras. Tenemos la vía principal, que involucra la conversión de la 17-hidroxipregnenolona en dihidroepiandrosterona por medio de la 17-20 liasa. Posterior a esto, entonces, se hace una conversión de la dihidroepiandrosterona en androstenediona por una vía que ayuda con la enzima, obviamente, 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Y tenemos la vía secundaria, en donde se involucra la conversión de la 17-hidroxiprogesterona. Y bueno, esta es como la que más se produce.
el precursor que queda es el cortisol y se convierte en androstenediona directamente por medio de la 17-20 liasa. Podemos ver entonces que la 17-20 liasa es una enzima fundamental para la síntesis de esta misma hormona y podemos ver que si se necesita la testosterona, convertimos la androstenediona por medio de una enzima que se llama la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. De contrario, tenemos la conversión de la androstenediona en estrógeno y esta en este caso requeriría una enzima que se llama la aromatasa. La producción de la androstenediona suprarrenal normalmente está regulada por la ACTH y la producción de la androstenediona gonadal, por lo contrario, está regulada por las gonadotropinas. En la función endocrina de esta hormona tenemos que cuando es liberada al torrente sanguíneo se libera por medio de las células TECA y lo que hace ella es proveer sustratos de androstenediona para la producción del estrógeno, por ejemplo en las células granulosas, y porque como necesitan también de la 17-20 liasa para producirse, entonces le dan de esta. Asimismo, entonces tenemos que las células TECA tienen la enzima aromatasa, que es la que necesitamos para producción de estrógeno, y por eso deben trabajar juntas todo el tiempo. Diagnóstico de hormonas. El dehidroepiandrosterona es una hormona producida naturalmente en el cuerpo por las glándulas suprarrenales, ubicadas cerca a los riñones y al lado del hígado. El DHEA ayuda a producir las hormonas sexuales masculinas y femeninas en el cuerpo. La muestra que se toma para analizar este tipo de metabolito es una muestra sanguínea de la cual se utilizará el suero. La estabilidad y preparación de la muestra dura de 2 días de 2 a 8 grados centígrados y 2 meses a menos 20 grados centígrados. Las interferencias que se podrían presentar es en pacientes en tratamiento con alta dosis de biotina mayor a 5 miligramos por día. La extracción de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la última administración. No requiere ninguna preparación especial el paciente y la utilidad clínica ayuda a la evaluación de la deficiencia o exceso de andrógeno. Se utiliza en el diagnóstico diferencial de hirsutismo o virilizaciones. Se utiliza para el diagnóstico de tumores de la glándula adrenal. La técnica que se utilizaría sería un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia. Los valores de referencia varían según edad y género. Por lo menos en una paciente femenina de 20 a 29 años, los valores de referencia serían de 65 a 380 microgramos sobre decilitro, mientras que en un paciente masculino de la misma edad, de 20 a 29 años, sería de 280 a 640 microgramos sobre decilitro. Esta prueba la ordenan porque el paciente puede estar presentando exceso de vello corporal y facial, voz grave, irregularidades menstruales, acné, aumento de musculatura o alopecia. Un valor alto de DHEA sí puede significar una hiperplasia suprarrenal congénita, que sería un trastorno hereditario de las glándulas suprarrenales, un tumor en las glándulas suprarrenales que puede ser benigno o maligno, y el síndrome de ovario poliquístico, que sería un trastorno hormonal común que afecta a la mujer en edad fértil. Es una de las principales causas de infertilidad femenina. Si los resultados dan niveles bajos de esta hormona, puede producir la enfermedad de Addison, que es un trastorno en las glándulas suprarrenales, y el hipopituitarismo, afección en la cual afecta la glándula pituitaria, no produce las suficientes hormonas. La medición de la hormona androstenediona también se puede encontrar como 4-androstenediona. El tipo de muestra se requiere sangre de suero o plasma conecta 1 mililitro. La estabilidad de la muestra puede durar 5 días de 2 a 8 grados centígrados o hasta 2 meses, pero a menos 20 grados centígrados. Las interferencias que pueden presentarse serían hemólisis, lipemia e ictericia. La preparación del paciente sería en ayuna y la utilidad clínica para medir esta hormona. Los niveles de androstenediona en sangre son de utilidad en el diagnóstico diferencial de manifestaciones virilizante o hiperandrogenismo
en mujeres, como el síndrome de ovario poliquístico, hirsutismo, síndrome de Stein-Leventhal, hiperplasia estomacalo-ovárica, tumores ectópicos productores de hormona adrenocorticotrópica, síndrome de Cushing y en sospecha de consumo excesivo de esteroides anabólicos. Los niveles reducidos están presentes en falla adrenal, falla ovárica y anemia falciforme. Los valores normales en mujer adulta es de 80 a 275 nanogramos sobre decilitro y en paciente masculino adulto de 75 a 205 nanogramos sobre decilitros. El método de técnica que utilizaremos para evaluar esta hormona sería un ensayo de quimioluminiscencia. Los andrógenos suprarrenales contribuyen al desarrollo fisiológico del vello púbico y axilar durante la pubertad normal. En el ser humano, los niveles circulantes de DHEA y DHEAS, los principales andrógenos suprarrenales, alcanzan un pico en la fase temprana de la edad adulta y después disminuyen. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a hablar de la viralización suprarrenal o síndrome adrenogenital. Este es un síndrome caracterizado por la secreción excesiva de andrógenos suprarrenales. El diagnóstico es clínico. Se confirma a través de la detección de concentraciones elevadas de andrógenos, con supresión de la desametasona o sin ella. La viralización suprarrenal puede ser causada por, primero, tumores suprarrenales secretores de andrógenos y segundo, la hiperplasia suprarrenal. Los tumores suprarrenales malignos pueden secretar andrógenos en exceso, cortisol o mineralocorticoides. En ciertos casos se pueden encontrar los tres. Si se secreta cortisol en forma excesiva, podemos encontrar un síndrome de Cushing, con supresión de la secreción de hormona adrenocorticotrópica o ACTH y atrofia en la glándula suprarrenal contralateral, provocando además una hipertensión arterial. La hiperplasia suprarrenal suele ser congénita. Es un defecto de la hidroxilación de los precursores del cortisol, que se acumulan y se derivan en la producción de andrógenos. Los efectos dependen del sexo y la edad del paciente, dado que se establece la enfermedad y es más evidente en mujeres que en hombres. Las lactantes con hiperplasia suprarrenal congénita pueden tener fusión de los pliegues labioescrotorales e hipertrofia del clítoris que se asemejan a genitales externos masculinos, lo que implica que se presenten como un trastorno en la diferenciación sexual. En niños prepuberales, el crecimiento puede acelerarse, de modo que su desarrollo va a ser muchísimo más rápido. Las mujeres adultas también pueden presentar amenorrea, atrofia uterina, hipertrofia del clítoris, disminución del tamaño de las mamas, acné, hirsutismo, voz grave, calvicie, incremento de la libido y aumento de la masa muscular. En los hombres adultos, el exceso de andrógenos suprarrenales puede inhibir la función gonadal y causar esterilidad. El tejido suprarrenal ectópico en los testículos puede aumentar de tamaño y simular tumores.